Muy buenas videolookers, pues nada, aquí estamos con un nuevo vídeo, esta vez para hablaros de una película que me sorprendió gratamente del catálogo de Netflix, estrenada hace unos días, llamada Buster Smalls Heart. Película escrita y dirigida por Sarah Adina Smith, directora novel, y que presentó esta película en diferentes festivales como Sundance el año pasado y que, como os digo, llamó mi atención poderosamente, ¿vale? Dentro de las películas que salen en el catálogo de Netflix. Y bueno, le di una oportunidad y tengo que decir que no me arrepentí, que la película la verdad es que me ha gustado mucho y bueno, quería comentarla con vosotros. Intentaremos analizar un poco el final de la película, ¿vale? Ya que se trata, como os digo, de una película bastante independiente, ¿vale? Que tiene una narrativa bastante peculiar y que hay bastante donde rascar y analizar, ¿vale? Así que, bueno, vamos a compartir las teorías sobre el final de Buster Smalls Heart. Lo siento por los spoilers, pero de todas maneras voy a aprovechar también para recomendárosla si no la habéis visto. Si queréis verla, luego os invito a que una vez la hayáis visto, volváis a este vídeo para ver, como os digo, y compartir la teoría sobre el final de la película, que creo que es muy interesante, aparte de todo su guión y toda su historia. Película interpretada por Rami Malek, está fantástico, ¿vale? Igual que Mr. Robot. Y bueno, vamos a hablar de Buster Smalls Heart y, como no, de su final. Así que nos vemos ahora, videolookers, hablando de Buster Smalls Heart. Hasta ahora. Pues lo dicho, aquí estamos para hablar de Buster Smalls Heart, como os comentaba, película estrenada en el catálogo de Netflix este pasado mes y que, como os digo, es muy interesante. Datos a tener en cuenta, como os he dicho, la película está interpretada por Rami Malek, que está fantástico, igual que en Mr. Robot. Y bueno, lo que tenemos, o lo que se nos presenta en esta ocasión, es básicamente la historia de Jonas, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar un poco porque ya te digo, es un poco complicado, ¿vale? Pero básicamente lo que tenemos en la película, como os digo, es una historia explicada desde, podríamos decir, 3 líneas temporales diferentes, ¿vale? En el opening de la película, o digamos en la introducción de la película, lo que tenemos es al personaje de Buster, ¿vale? Corriendo, perseguido por la policía, y de repente se nos traslada un poco hacia el pasado y se nos explica cuál es el origen del personaje y cómo ha llegado hasta esa situación. El personaje en cuestión, como os digo, es Jonas, ¿vale? Que está interpretado por Rami Malek, como os digo, fantástico y estupendo. Y bueno, lo que tenemos es un pobre chico que trabaja, bueno, tiene un trabajo en una especie como recepcionista de un hotel, ¿vale? Como el Botones, ¿vale? Un hotel así un poco decadente. Y que tiene, bueno, está casado, tiene una niña, en fin, tiene una vida bastante, digamos, podríamos decir, bastante normal, bastante mediocre, ¿vale? Tiene un trabajo mediocre y él, de alguna manera, siente que tiene la aspiración, ¿vale? O así al menos lo habla con su mujer en alguna ocasión, de pues poderse comprar una casita en el campo, de tener una vida, digamos, que un poquito diferente o apartada de la sociedad, ¿vale? Del sistema un poco capitalista. La mujer, digamos, que es bastante reacia en un principio a esta idea, viven en casa de la madre de ella, la suegra, una suegra insoportable, y ella la verdad es que está el pobre más que amargado. Aquí empieza un poco toda la historia, ya que luego veremos, como os digo, en que Jonas, por así decirlo, tiene, digamos, que ciertas aspiraciones, ¿vale? Pero, de alguna manera, tiene una parte conformista que decide, de alguna forma, resistir y quedarse con su mujer y la criatura, ¿vale? Viviendo en casa, como os digo, de la suegra, y se opone un poco al cambio, ¿vale? Aunque sus aspiraciones, como digo, son otras. Esto se combina luego un poquito más tarde con la entrada del personaje de DJ Qualls, ¿vale? Actor que supongo que reconoceréis por películas como Road Trip o The New Boy. Y llega allí y pues bueno, es un tío un poco friki, le pide, no tiene pasta y tal, el tío es un poco, como os digo, parece ser que es una especie como de informático, ¿vale? Un conspiranoico de los de pura cepa. Y bueno, llega al hotel un día y le dice que bueno, se le puede dejar dormir, que no tiene pasta y tal, que bueno, está ahí un poco, le vacila y demás. Un tío un poco raro, pero al final la verdad es que hacen migas y digamos que de alguna manera Jonas empatiza con este personaje, ya que, como os digo, es un tío bastante peculiar, que le habla del efecto dormir, en fin. Ya que estamos hablando de que esta historia, o en este momento, esta línea temporal de la historia, está ambientada en el año 1996, ¿vale? Este personaje, como os digo, esta especie de conspiranoico flipado, le empieza a comer un poco la olla al personaje de Jonas y de alguna manera este también, como os digo, empatiza con él, ya que
digamos que tienen ciertos aspectos comunes, como os digo, son unos outsiders, ¿vale? Ya el personaje de Jonas, como os he mencionado al principio, le gustaría de alguna manera estar un poco apartado de la sociedad, ¿vale? Y poder vivir de una forma un poquito más anárquica. Esto hace que estos dos personajes de alguna manera se unan, se hagan muy amigos y comiencen una especie de relación un poco tóxica, ¿vale? Ya que, bueno, de alguna manera comienzan un poco a jugar con el tema de robar en las habitaciones de los huéspedes, con la información que tiene Jonas digamos, de las entradas y salidas de estos. Pero todo, digamos, que se tuerce en el momento en el que están a punto de pillarles, ¿vale? Jonas ve en peligro su trabajo, ¿vale? Y de nuevo, ¿vale? Esa especie como de resorte, ¿vale? De no querer perder a su mujer y a su hija, ¿vale? Y digamos, del tipo de vida que lleva, aunque no le guste, ¿vale? Pero ese miedo a perder esa seguridad que tiene, esa falsa seguridad, hace que rompa su relación con este personaje tan peculiar, del cual además tampoco nunca sabemos su nombre, ya que el tío es tan paranoico que no quiere darle el nombre a nadie. Esto queda aquí, ¿vale? El personaje de Jonas continúa un poco con su vida y, bueno, luego vemos otra vez como el personaje de TJ Qualls vuelve al ataque, ¿vale? Y esta vez parece ser que se ha metido en algún lío y, bueno, le vuelve a pedir ayuda a Jonas y este siente un poco de pena y empatía por él y decide dar una segunda oportunidad. Mientras vemos esta historia, como os digo, se va mezclando con otra línea temporal que sería un poco la del futuro o el tiempo actual, en la que vemos al personaje de Jonas convertido en un tal Buster, ¿vale? Como si hubiera adoptado una identidad, digamos, una falsa identidad, otro tipo de identidad, y es una especie de vagabundo que se cuela en las casas de los, digamos, de los ricos o de la gente que está de vacaciones, ¿vale? Agotando sus recursos y un poco viviendo un poco, pues eso, ¿no? De ocupa en las casas de la gente que está de vacaciones y demás. Además, lleva un tiempo haciendo esto. El tipo está un poco ya como que desvaría un poco, está un poco loco, no sabemos muy bien por qué, ¿vale? Pero al parecer incluso es asiduo a llamar a los programas de radio de noche para, digamos, de alguna manera hablar de conspiraciones, de que el gobierno está detrás de todo. Un poco en la estela del personaje de DJ Qualls, ¿vale? De su amigo. Y como os digo, no sabemos todavía cuál ha sido, digamos, el gatillo o el trigger que ha hecho que alguien tan cuerdo e incluso tan, como os digo, ¿no? Tan miedo al cambio o que está tan, digamos, insertado dentro de la sociedad, cómo ha podido llegar a convertirse en Buster, ¿vale? Que es un tipo desaliñado, como os digo, ocupa, ¿vale? Y completamente paranoico. Todas estas dos líneas temporales se entremezclan con una tercera en la que vemos al personaje de Buster en una barca en mitad del mar con otro personaje que no sabemos quién es hasta el final. Bueno, como os digo, ya ahora vienen los spoilers, ¿vale? ¿Qué ocurre hacia el final? Bueno, al final lo que tenemos, como os he dicho antes, en el pasado, ¿vale? El personaje de DJ Qualls de alguna manera vuelve a pedir ayuda al personaje de Jonas y este decide, como os he dicho, dar una segunda oportunidad. Pero mal asunto. Nunca se te ocurra darle una segunda oportunidad a un conspiranoico psicópata como el personaje de TJ Qualls. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que en una de las noches en las que Jonas está trabajando y que su mujer y su hija están durmiendo con él en el hotel para pasar más tiempo con él, ya que el horario o el hecho de que no tengan mucha pasta hace que Jonas haga turno doble y tenga menos tiempo para ver a su familia, y llega a un trato con su jefe para que ésta pueda pasar algunos días en el hotel y así compartir más tiempo juntos. Con tan mala pata y tanta desgracia que, ya os digo, el conspiranoico del personaje de DJ Qualls, no sabemos muy bien por qué, pues está un poco chalado o lo que sea, bueno, aprovecha, digamos, la noche en la que él le deja dormir para entrar en la habitación de su mujer y su hija y matarlas de forma muy cruel. Esto es el resorte que os comentaba antes que hace que el personaje de Rami pierda completamente la cabeza, ¿vale? Y de alguna forma se convierta en el personaje de Buster, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, vemos que luego va la policía, él declara de alguna manera lo que ha pasado, parece ser que es tipo ha escapado, o eso es lo que nosotros creemos, o lo que nos hacen creer de alguna manera, pero a medida que va pasando todo y que nos vamos acercando hacia el final de la historia, nos revelan algo bastante contundente, un punto de giro muy interesante, y es que al parecer no hay tal conspiranoico, o el personaje de DJ Qualls realmente no existe. Y esto, la policía le enseña las cámaras o los vídeos de vigilancia del hotel en el que supuestamente debería de haber alguien entrando en la habitación y no existe. Por lo que se nos abre una nueva ventana, ya que, igual que vimos por ejemplo en la película El Club de la Lucha, al parecer este personaje de DJ Qualls sería una especie de alter ego
o, digamos, una conciencia dividida, ¿vale? Del propio Jonas, ¿vale? ¿Cómo? Es fácil de entender. Digamos que Jonas, como os he dicho antes, tenía esa especie como también de aspiraciones, ¿vale? De ser era un poco conspiranoico él también, era un poco antisistema, pero el hecho de estar casado, de tener una hija, de tener ciertas responsabilidades, de alguna manera le cohibían o hacían que estuviera un poco bloqueado. Ese tipo de bloqueo al final lo que hace es crear una disociación, digamos, de su mente, ¿vale? En esta especie de alter ego que sería la parte del, digamos, liberada, ¿vale? Un tipo que quiere estar completamente fuera del sistema, que no cree en el sistema, cree que el capitalismo es el cáncer del mundo y que de alguna manera se quiere apartar, ¿vale? Esta disociación al final hace que se esté un poco mal de la cabeza, y en una de estas, como la mujer y la hija son un poco lo que a él le impide de alguna manera llevar el tipo de vida que él quiere, pues en esa locura se las carga, ¿vale? Creo que él además, en el momento que le enseñan las imágenes de la cámara y él va al entierro de la mujer y la hija, hay un punto en el que a él, cuando la policía sospecha que ha sido él mismo quien lo ha hecho, él huye, y en este camino de huida vemos cómo se hace un camino, se bifurca, ¿vale? Y vemos cómo él se divide en dos. En ese momento yo creo que él toma conciencia de lo que ha hecho y su mente, como os digo, digamos, se disasocia de una manera permanente. De ahí lo que veamos, como os he dicho antes, el tema de la barca, y los dos personajes de la barca son claramente Jonas y su parte disasociada, que sería un poco Buster, ¿vale? No sé si me habéis entendido, es un poquito complejo, pero la verdad es que es muy, muy, muy interesante. Sobre todo cómo está planteado, el lenguaje que se utiliza, cómo está editada la película. El ritmo además está bastante bien, quiero decir, no es aburrido para nada, ya que vemos al personaje evolucionando de cierta manera. Las dos historias mezcladas en las diferentes líneas temporales están perfectamente coordinadas. Y todo esto, como os digo, tiene un final bastante devastador, ¿vale? En el que se nos revela, como os he dicho, esta disociación, ¿vale? Y que además el personaje de Buster llega a un momento en el que, de alguna forma, esa mente que ha huido, o ese personaje que creo que es consciente de lo que ha hecho, de alguna manera intenta huir, ¿vale? De ahí que se vaya refugiando, está medio loco. Pero, como os digo, llega un momento en la película en el que supuestamente se nos explica que después de estar varios años por ahí vagueando, y después de darse cuenta, después del entierro de la mujer y de la hija, creo que va a una especie como de barco pesquero en el cual creo que naufraga, bueno, acaba por ahí, ¿vale? Y de ahí la escena de la barca, ¿vale? En el que, como os digo, él tiene como en su conciencia está un poco partida en dos. Y básicamente ese es el final de la película, y vemos que la policía realmente luego lo captura, ¿vale? Hay un tiroteo, no sé qué sabe muy bien qué es lo que ocurre con ese tiroteo, nos lo dejan un poquito abierto, la verdad, y así además lo definió la propia directora, ¿vale? Sara Dina dijo que quería dejar el final un poco, digamos, a merced del espectador, ¿vale? Y incluso en la escena final vemos como él, de alguna forma, en una especie como de playa paradisíaca, se reencuentra ya un poco, volviendo a ser Jonas un poco y tomando su conciencia nuevamente, ¿vale? Con la mujer y la hija, en una especie como de, podríamos decir, afterlife, ¿vale? No sabemos si esto es real, si está en la imaginación de él, pero ya te digo, se nos va explicando un poco al final cuál ha sido el periplo de este pobre muchacho que tiene su mente completamente fracturada. Película muy interesante, película que además invita a una reflexión que yo creo que está muy bien, que es, como os digo, un poco el realmente analizar en qué tipo de sociedad vivimos, ¿vale? Y cuáles son las preferencias de cada uno, y sobre todo, lo más importante, el hecho de no sacrificarte o de no querer a veces tomar ciertas decisiones, ¿vale? Por comodidad o por, como os he dicho antes, por estar igual a veces demasiado anclado en el propio sistema. Pero bueno, película, como os digo, súper interesante. Me gustan las entrevistas que he leído de la directora a posteriori, ¿vale? Creo que es bastante sincera, es bastante honesta, ¿vale? Ella quería explicar, como os digo, una historia un poco del conflicto interior de una persona, quizás un poco a grandes rasgos, ¿vale? Como os digo, intentando hacer un análisis un poco sociopolítico, ¿vale? En dónde estábamos y hasta dónde hemos llegado, y de las decisiones que cada uno toma en su vida, hacia dónde le llevan. Y creo que lo logra, que está muy bien conseguido, creo que tiene, como os digo, un muy buen ritmo, el guión es fabuloso, Rami está increíble, ¿vale? Se lleva la palma, y nada, eso, hasta aquí mi teoría y mi explicación de Buster Malzheimer. Espero que os haya gustado. Yo, de verdad, si os gusta el cine independiente y os gusta el cine en el cual os deje un poco pensativos, que os haga reflexionar, ¿vale? Y sobre todo que os sorprenda, ¿vale? Por tener, como os he dicho, una narrativa y
y un poco un lenguaje un tanto diferente al que tenemos, al que nos tienen acostumbrados las películas más convencionales, os invito a que la veáis y creo que nos va a defraudar. Como siempre, videolookers, me encantaría saber si la habéis visto, qué os ha parecido, si os ha gustado tanto como a mí. Ya sabéis, tenéis aquí los comentarios, ¿vale? Para explicarme, bueno, cuál es vuestra teoría, si creéis que es más o menos lo que yo os he explicado, aunque como os digo, he leído varias entrevistas y Sara da unas pistas de que esto va por aquí. Y nada, no sé si tenéis alguna teoría nueva o una teoría diferente, me gustaría saber cuál es, por supuesto, y que la compartáis, ¿vale? Darle al like si os ha gustado el vídeo, por supuesto, y como no, como siempre, si os suscribís al canal, sabéis que me ayudáis muchísimo a seguir compartiendo estos vídeos, que cada vez somos más y estoy muy contento. Así que nada, videolookers, un placer, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que con más noticias, más estrenos, más opiniones. Saludo, hasta luego.